Planificar un proyecto puede resultar realmente complejo por la cantidad de información que existe o que podemos encontrar en los diferentes medios o en las diferentes redes. Sin embargo, es posible planificar un proyecto de una manera muy buena a través del uso de 7 simples pasos. Estos pasos son, en primer lugar, crear la EDT, es decir, definir y conocer cuál es el alcance de nuestro proyecto. El segundo paso es elaborar el cronograma de nuestro proyecto, es decir, establecer tiempos para las diferentes actividades. Con estos dos elementos nosotros podemos desarrollar ya la curva de recursos o el presupuesto de nuestro proyecto. Y como paso número 4 podremos preparar la matriz de adquisiciones, es decir, definir cómo realizaremos las compras dentro de nuestro proyecto. El paso número 5 es elaborar la matriz de riesgos, es decir, identificar cuáles son los riesgos que nuestro proyecto tiene y también establecer planes de respuesta a los riesgos que hemos definido y hemos identificado. Como paso número 6 tenemos la elaboración de la matriz de comunicación. Es muy importante que dentro de un proyecto nosotros definamos y establezcamos las comunicaciones y cómo se deben realizar las comunicaciones con los diferentes interesados. Finalmente, nosotros tendremos que crear una matriz de asignación de responsabilidades, que básicamente es definir cuáles serán las responsabilidades que tendrán los diferentes miembros de nuestro equipo. A través de estos 7 simples pasos que vemos acá en esta imagen, nosotros podemos planificar un proyecto de manera muy adecuada. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo puedo realizar esta planificación o cómo puedo seguir estos pasos? He creado una lista de reproducción en donde se explica cada uno de estos pasos de manera muy detallada. Cada video te va a ayudar a que tú logres conseguir una planificación exitosa de tu proyecto. Esta lista de reproducción está justo en la parte de arriba. Y tú acá podrás encontrar cada uno de los videos con cada uno de los pasos que vamos a analizar. En este primer video vamos a analizar el primer paso, que es la creación del EDT, que básicamente significa que vamos a establecer el alcance de nuestro proyecto. Esto significa definir qué cosas se van a realizar y qué cosas no se van a realizar dentro del proyecto. Si es la primera vez en este canal, mi nombre es Marco Calle y aquí nos dedicamos a hablar acerca de temas de dirección de proyectos. En especial me dedico a hablar acerca de temas relacionados con el examen de certificación tanto CAPM como PMP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes ingresar a marcocalle.com y revisar los cursos que tenemos ahí, así como participar dentro de nuestro grupo de estudio. De esta manera comencemos y revisemos el primer paso, que es la creación del EDT. Como paso inicial debemos conocer que la planificación no es un proceso que ocurre una sola vez durante el proyecto, sino que es un proceso continuo, debido a que todo plan requiere de cambios y ajustes. Estas modificaciones, aunque estén debidamente autorizadas, provocan una alteración a la planificación original. Es por esto que debemos recordar que planificar significa el desarrollar el plan de ejecución del proyecto, conocido también como PEP, entre otros documentos como son la línea base del alcance, el tiempo, costo, riesgos, etc. Para desarrollar una planificación correcta que se basa en 7 pasos, los cuales son: paso 1, creación del EDT o estructura de desglose de trabajo. Paso 2, elaboración del cronograma del proyecto. Paso 3, desarrollo de la curva de uso de recursos o curva S. Paso 4, preparación de la matriz de adquisiciones. Paso 5, elaboración de la matriz de riesgos. Paso 6, elaboración de la matriz de comunicación. Y finalmente, paso 7, creación de la matriz de asignación de responsabilidades, o también conocida como MAR. Cada uno de estos pasos serán analizados y revisados en esta sección. Recordemos que la secuencia de estos pasos permite identificar las entradas, técnicas y salidas para el desarrollo de cada una de las herramientas en la planificación y gestión del proyecto. En esta sesión revisaremos el primer paso de la metodología para tener resultados positivos en nuestros proyectos. Este primer paso inicia con el desarrollo del alcance del proyecto. Pero, ¿qué significa desarrollar el alcance? Para desarrollar el plan del proyecto, lo primero que debemos hacer es conocer y definir en qué consiste el proyecto, es decir, establecer cuáles son los límites, los entregables o productos que se deben desarrollar. Personalmente considero que establecer el alcance es fundamental, ya que sin un alcance claro desde el inicio del proyecto, no es posible tener un cronograma aceptado ni un presupuesto que sea realista, lo cual genera una gran cantidad de riesgos y nos llevará a un potencial fracaso de nuestro proyecto. Un ejemplo simple de un alcance que no está claro se da muchas veces en la construcción de una casa.
Imagina que debas construir tu casa y contratas a un maestro constructor. Tú tienes la idea de cómo quieres que sea tu casa, pero no realizas ningún plano ni tampoco tienes experiencia en la construcción. Así que le cuentas al señor constructor cómo deseas tu casa y esperas que esté listo el primer piso para revisar cómo está quedando. Haces un control. Al momento de revisar te das cuenta que hay cosas que no te gustan, como que la sala es muy pequeña y para cambiar es necesario derrumbar una u otra pared. Hablas con el constructor y la pides que la derribe. Luego ves que las ventanas son muy pequeñas y estrechas y que les falta luz y pides que sean más grandes. Todos estos cambios afectan el costo de la casa y el cronograma, haciendo que se dilaten los valores y los tiempos. Puedes pensar que el ejemplo es exagerado, que nadie construye sin un plano, el cual define el alcance para este proyecto. Pero es verdad, existe una multitud de casos en donde no se establecen los límites del proyecto ni lo que contendrá, teniendo un proyecto poco claro, y esto genera una gran cantidad de cambios que ocasionan un aumento en costos y tiempo. Es por esta razón que la metodología propone el uso de una herramienta que nos permita descomponer el proyecto en partes más pequeñas. Esta herramienta se la conoce como EDT o estructura de desglose de trabajo, también conocido en inglés como Work Breakdown Structure o en sus siglas WBS, la cual nos permite definir en qué consistirá el proyecto, los productos o entregables que se deberán elaborar, además de que se debe recordar que aquello que no está incluido en la EDT no será parte del proyecto. La elaboración de la EDT es el primer paso para la planificación del alcance y consiste en descomponer de manera jerárquica al proyecto a fin de obtener elementos más pequeños y manejables que nos permitan analizar el proyecto de forma organizada y de esta manera definir nuestro alcance. La utilidad de la EDT es muy amplia, ya que se recomienda que sea usado de manera diaria durante todo el proyecto. Esto se debe a la importancia de la información que posee, como una forma de comunicación y seguimiento, ya que describe lo que el proyecto desarrollará, así como los entregables y productos que se construirán y elaborarán. Antes de revisar el proceso de la creación del EDT, revisemos en qué consiste este elemento y algunas recomendaciones para su elaboración. Lo primero que debemos conocer es que la EDT es una herramienta que descompone o divide a un proyecto en partes más pequeñas. Esta descomposición se la realiza hasta obtener elementos denominados como paquetes de trabajo. Seguramente el nombre de paquete de trabajo es algo nuevo para ti, pero no te preocupes ya que ahora lo revisaremos. Un paquete de trabajo es el último nivel del desglose de la EDT, el cual permite estimar costos y la duración de un conjunto de actividades para cumplir con la elaboración del entregable. En la imagen vemos un ejemplo de descomposición de un proyecto y cuáles son los paquetes de trabajo de esta EDT. Además, que cada paquete de trabajo puede tener un responsable para el control del proyecto. Cuando realices la EDT, es importante que consideres que no existe una regla específica que indique en cuántos niveles se debe descomponer el proyecto, pero se recomienda comúnmente se haga entre 3 a 5 niveles, siendo el equipo del proyecto quienes deciden su nivel de detalle, lo cual dependerá de la complejidad que el proyecto tenga. En segundo lugar, cuando se desarrolla un EDT, recuerda que no se debe utilizar verbos, no se colocan tiempos, costos ni recursos en la descripción de cada componente de la EDT. Una vez que hemos revisado algunos conceptos básicos, es momento de que revisemos cómo podemos elaborar la EDT. Para desarrollar la EDT es importante conocer qué información inicial necesitamos, qué herramientas debemos utilizar y quiénes utilizarán esta EDT. Toda esta información se resume en el siguiente gráfico, en la cual podemos ver los suministros recomendados, los documentos de entrada necesarios, las herramientas que podemos utilizar, los documentos de salida de este proceso y finalmente los usuarios que utilizarán la EDT. Iniciamos revisando cuáles son los suministros. Son considerados como suministros las políticas de la organización o el ente financiero, las cuales se deben seguir para la elaboración del EDT, así como las plantillas, políticas que existan y que deban ser utilizadas. Es importante considerar que pueden existir proyectos en los cuales no tenga suministros, debido a que la organización no posee información para desarrollar proyectos. Por tal razón no son obligatorios cualquier tipo de suministros, aunque estos insumos pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo,
Poseer una plantilla de EDT aceptada por la organización evita tener que crear nuevas plantillas para cada proyecto y requerir de una aprobación para su utilización. El siguiente punto que revisaremos son las entradas, las cuales son los documentos necesarios que serán revisados y poseen información de gran utilidad para la elaboración de la estructura de desglose de trabajo. El primer documento que necesitamos es la matriz de resultados, MDR, en la cual están descritos los objetivos del proyecto y los indicadores que permiten verificar si los objetivos se están cumpliendo. Esta información de objetivos permite establecer las actividades y paquetes de trabajo necesarios para cumplir con las metas del proyecto. El segundo insumo son los documentos de aprobación del proyecto. Estos documentos comúnmente se trata de la acta de constitución del proyecto, que le estudiamos en el capítulo anterior, y posee información relevante como el presupuesto general, hitos del proyecto, la gobernanza que posee el proyecto, entre otros ítems. El tercer insumo es de información histórica. Esta información hace referencia a las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, con el fin de poder tener pautas para definir los componentes de trabajo de los objetivos que queremos alcanzar. Este insumo permite que exista una reducción significativa al proceso de desglose de trabajo, ya que contiene información de proyectos anteriores y EDTs elaboradas que permiten reducir el tiempo de elaboración del mismo. De esta manera concluimos el estudio de las entradas. El siguiente paso es revisar las técnicas que podemos utilizar. Para esto debemos considerar que al elaborar la EDT se debe involucrar al equipo del proyecto y a todos los interesados clave. No es recomendable que el EDT se elabore por una sola persona, debido a que cada miembro del equipo, involucrado y expertos, aportan criterios que permiten desarrollar un desglose acorde al cumplimiento de las metas, las necesidades y objetivos del proyecto. Esto significa que si involucramos a los miembros del equipo, los interesados clave y expertos, se podrá tener consensos que establecen productos y entregables, además de componentes y paquetes de trabajo que se deben desarrollar para cumplir con las metas que el proyecto tiene establecidos. Involucrar a los interesados claves permite conocer qué piensan ellos del proyecto y qué desean del mismo. Muy posiblemente tengan requerimientos de entregables que, de no involucrarlos al inicio, posiblemente no los consideremos, lo cual provoca que el proyecto tenga solicitudes de cambio numerosas y posiblemente también se tenga aumentos en costos, tiempos y, sobre todo, un cambio en el alcance al no considerarlos al inicio. Un ejemplo de una gestión de involucrados no completa me ocurrió en la gestión de proyectos de la instalación de un sistema contra incendios, en donde involucramos al gerente general, los bomberos, el gerente de seguridad y al gerente de mantenimiento. Revisamos con ellos los requisitos e iniciamos la construcción y pensábamos que todo estaba saliendo muy bien, pero desafortunadamente nunca involucramos al gerente financiero, quien era un involucrado clave que había propuesto el proyecto para lograr bajar las primas del seguro mediante un sistema que cumpla con una certificación UL y aprobado FM. Esto, para los que no están al tanto del tema, significa tener un sistema con bombas certificadas que requieren 6 meses de espera para tenerlas en el país y poder iniciar su instalación, además de que los accesorios de la tubería deben ser importados y el costo era básicamente mucho mayor, además de que todo cambiaba en el proyecto. Con estos cambios iba a tener un retraso de 8 meses y el costo iba a ser 3 veces mayor al planificado inicialmente. Si hubiéramos involucrado a todos los interesados, especialmente al sponsor, habríamos conocido sobre el tema de la certificación y se hubiera podido colocar esto dentro del EDT, con lo cual hubiéramos evitado retrasos y gastos innecesarios debido a que las bombas ya las habíamos comprado pero sin ninguna certificación, provocando que tengamos que desmontar parte del sistema y devolver las bombas, pagando una multa, entre otros múltiples problemas. Por eso la importancia de involucrar a los interesados claves, cada miembro del equipo y expertos para tener una idea mucho más clara de lo que el proyecto va a entregar y evitar omisiones que perjudiquen al proyecto en la etapa de ejecución. Ahora que sabemos que la EDT se realiza en conjunto, la técnica que ocupamos, como lo hemos visto, es la descomposición, que es simplemente dividir al proyecto en partes más pequeñas, como vemos en la siguiente imagen. Recuerda, una EDT debe ser lo suficientemente detallada como para poder asignar
fácilmente el trabajo a terceros y poder monitorear su estado de manera adecuada. Para determinar si se ha logrado este nivel de claridad, las variables de tiempo y costo deberían ser fácilmente identificables. Si esta regla no se cumple, se debe subdividir aún más la EDT hasta que sea útil para estimar tiempos y costos. Ahora analicemos la siguiente imagen, en donde tenemos en primer lugar el objetivo del proyecto, el cual indica el impacto esperado de los componentes de este proyecto. En el segundo nivel tenemos los componentes, que son el conjunto de productos agrupados según su naturaleza. En el tercer nivel tenemos los productos, los cuales son el resultado agregado de los entregables del proyecto. En el cuarto nivel tenemos los entregables, que son los servicios, bienes y trabajos que se producen en el proyecto mediante la ejecución de los paquetes de trabajo. Y finalmente tenemos el quinto nivel, en el cual nos encontramos con los paquetes de trabajo, que son los grupos de actividades o tareas que se realizan para lograr los entregables del proyecto. Es el nivel más bajo de la EDT. Como resultado de todo esto obtenemos la EDT, la cual es una lista jerárquica de todo el trabajo requerido en forma de entregables y paquetes de trabajo. Esta lista es la línea base que permite estimar tiempos y costos del proyecto. Este proceso debería ser participativo y estar enfocado en obtener resultados y no en la enumeración de acciones o tareas. La EDT además ayuda a establecer la correlación de cada paquete de trabajo con la meta final e identificar el 100% del trabajo requerido para llevar a cabo todo el proyecto. Finalmente, los usuarios serán los miembros del equipo de este proyecto. Ahora revisemos cómo elaborar la EDT, pero debido a la importancia de este tema, antes de su elaboración hagamos un pequeño repaso de lo visto en la clase anterior. Recordemos primero qué es la EDT. La EDT significa estructura desglosada de trabajo o también conocida como WBS. Es una herramienta que consiste en la descomposición jerárquica del trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT organiza y define el alcance total del proyecto, por eso constituye el primer paso a realizar durante la planificación. Segundo, ¿cuál es el propósito e importancia de la EDT en el proyecto? El propósito de la EDT es definir el trabajo de manera jerárquica, describiendo los entregables y tareas que deben realizarse en el proyecto, para que pueda ser utilizada como una herramienta de trabajo diario, y no como un documento que se actualiza una vez al año para demostrar una serie de actividades llevadas a cabo, que justifican los gastos del proyecto. La importancia de utilizar una EDT se puede resumir en los siguientes beneficios. Primero, ayuda a establecer una correlación de actividad con la meta final del proyecto. Segundo, identifica el 100% del trabajo requerido para llevar a cabo el proyecto. Tercero, permite estimar tiempos y costos de trabajo. Cuarto, apoya en el proceso de verificación del alcance del proyecto. Quinto, organiza el trabajo del proyecto. Y sexto, es un insumo fundamental para los próximos pasos en la planificación, como son la creación de cronograma y la elaboración de la curva S de recursos. Como tercer punto, veamos cómo se desarrolla un EDT. Para desarrollar una estructura desglosada de trabajo se necesita contar con los siguientes insumos, que son la matriz de resultados, los documentos de aprobación del proyecto, que es el acta, y la información histórica de proyectos similares anteriormente realizados. Como resultado, el proyecto contará con una lista jerárquica de todo el trabajo requerido. Esta lista será la línea base a partir de la cual se estimarán los tiempos y costos del proyecto. Una vez que hemos visto y revisado este resumen, el próximo punto es iniciar con el desarrollo de la estructura desglosada de trabajo o EDT. Ahora, como cuarto punto, iniciemos el proceso de elaboración del EDT. Para elaborar la EDT, lo que se debe hacer es ir descomponiendo o dividiendo el objetivo del proyecto en partes más pequeñas. Esta división se la realiza hasta obtener paquetes de actividades o trabajos que permitan estimar el cronograma y el presupuesto del proyecto. En la siguiente gráfica podemos ver cómo se descompone el EDT, en donde se observa cada uno de los niveles, pudiendo tener más o menos según la complejidad del proyecto. Como vemos en la gráfica, lo primero que tenemos que hacer es colocar el objetivo que indica cuál es el impacto esperado de los componentes del proyecto en el nivel superior. Como vemos en la imagen, desde aquí empezamos a dividir todo el proyecto. El segundo nivel está integrado por los componentes.
los cuales son el conjunto de outputs, entregables o productos agrupados según su naturaleza. En la imagen podemos ver que el ejemplo presenta dos componentes, cada uno de los cuales contiene productos, entregables y paquetes de trabajo. En el tercer nivel colocaremos los productos, outputs o el resultado de los entregables del proyecto. En el siguiente nivel, el cual es el cuarto, tenemos los entregables, los servicios o productos que produce el proyecto mediante la ejecución de los paquetes de trabajo. Una EDT debe ser lo suficientemente detallada como para poder asignar el trabajo a terceros fácilmente y poder monitorear su estado de manera adecuada. Para determinar si se ha logrado este nivel de claridad, las variables de tiempo y costo deberían ser fácilmente identificables. Si esta regla no se cumple, se debe subdividir aún más hasta que sea útil para estimar tiempos y costos. En el quinto nivel tenemos los paquetes de trabajo, los cuales son un grupo de actividades o tareas que se realizarán para lograr los entregables del proyecto. Y finalmente en el sexto nivel tenemos las actividades o tareas, las cuales son las unidades de trabajo o el trabajo que se debe realizar. Una vez que hemos revisado cuáles son los pasos para la elaboración del EDT, es importante considerar algunos puntos importantes, entre los que tenemos. Primero, se debe considerar el 100% del alcance del proyecto, es decir, la EDT debe reflejar todo el trabajo necesario para completar el 100% del proyecto. Segundo, la EDT debe ser elaborada con tu equipo de trabajo. Tercero, se debe dividir el proyecto en partes hasta que sea fácil de manejar y asignar tiempos, costos y responsables. Cuarto, los entregables o productos que se descompongan deben hacerlo en al menos 2 entregables o paquetes de trabajo. Quinto, asignar un código a cada entregable, por ejemplo 1.11 como vemos en la imagen. Sexto, en la EDT se debe colocar el resultado de la actividad y no las actividades. Por ejemplo, el resultado de instalar 30 equipos es 30 equipos instalados. Ya en la EDT lo que tenemos que escribir es 30 equipos instalados. Séptimo, es importante crear un diccionario del EDT, en donde se explique cada entregable de manera general, pero que sea claro y consistente. Octavo, busca la aprobación del EDT y asegúrate que todos los involucrados puedan opinar y estar de acuerdo con los entregables que se presentan dentro de la EDT. Noveno, comunica. Es importante comunicar a todos los interesados sobre la información que se ha obtenido al momento de elaboración del EDT y a lo largo del proyecto. Un ejemplo de la EDT lo vemos en la siguiente imagen, en donde como objetivo tenemos una planta de energía solar. El proyecto tiene 4 componentes que son diseño, adquisición o procurement, construcción y pruebas. El ejemplo que tenemos es un proyecto de complejidad moderada, por lo cual es necesario dividir a los componentes de design, procurement y testing en paquetes de trabajo directamente, debido a que no es necesario una mayor división, porque es posible obtener las estimaciones de tiempo y costo y establecer un responsable únicamente con estas 2 divisiones. Por otro lado, el componente Construction se descompone en productos que son Civil Work y la instalación, los cuales se descomponen en los paquetes de trabajos necesarios para completar estos productos. Como vemos, desarrollar la EDT no es complejo y permite obtener un diagrama que nos da a conocer los elementos del proyecto y comunica el alcance del proyecto, así como los entregables que se deben desarrollar. Esta herramienta es de gran utilidad al inicio de cualquier proyecto y es importante su realización. Como ves, este primer paso de crear un EDT resulta clave, ya que a partir de aquí podremos crear todos los demás planes. En el siguiente video, que lo puedes encontrar aquí al lado, podrás revisar y conocer el paso número 2, el cual es elaborar el cronograma de un proyecto. Paso fundamental y clave que se debe llevar siempre a cabo. Así que puedes revisar este video y cualquier duda o consulta lo puedes dejar en los comentarios en la parte baja. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.